Mi aprendizaje más grande a lo largo de todos estos años es cuando viene un elemento disruptivo, abrázalo, entiéndelo, pise el acelerador y ponte al frente de la manifestación. El miedo que tiene la gente a migrar Agile tiene que ver con la sensación de los jefes de que ahora las personas no están con ellos, sino están disponibilizadas en los equipos que tienen una misión. Entonces tienes que cambiar la cultura también construyendo a lo que llamamos comunidades de práctica. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Lo prometido es deuda. Bienvenidos a un gran episodio de Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Oigan, este episodio lo vengo preparando desde hace meses, justo cuando un gran emprendedor me preguntó qué estaban haciendo las empresas en temas de talento para atender la transformación de inteligencia artificial, qué tipo de perfiles y capacidades, experiencias estaban buscando. Yo no tenía la respuesta tan clara, pero me imaginé que la transformación se debería parecer mucho a la transformación digital de hace 10 años. Entonces pensé, ¿quién ha liderado una transformación digital a gran escala de esas que cambian industrias completas? Así que pues, no creo que haya mejor persona que Hugo Nájera. Les cuento un poco. Hugo es actualmente director general de BBVA en México para la banca de retail. Ahí lidera un equipo de más de 20,000 personas y desde este rol es responsable del diseño, desarrollo y ejecución de la propuesta de valor del banco para millones de clientes. Su trayectoria es impresionante. Lleva más de 30 años en el grupo, ha sido Chief Innovation Officer Global con sede en Madrid. Antes de esto lideró la banca digital, canales alternos, e-business, desarrollo de negocio, inversiones institucionales y mercado de capitales. Así fue como construyó una visión transversal única sobre la banca. En esta caminata platicamos cómo se gestiona un cambio de tal magnitud desde dentro. ¿Qué aprendizajes dejan los equipos cuando la cultura y la tecnología tienen que avanzar al mismo tiempo? ¿Y por qué la inteligencia artificial hoy se ha vuelto un punto central en la estrategia bancaria? Disfruté muchísimo la conversación, porque Hugo combina visión estratégica con una claridad muy directa sobre lo que realmente importa y se tomó muy en serio aterrizar consejos prácticos. Así que nada, ahora les toca a ustedes. Pónganse los tenis y acompáñenme en esta caminata con Hugo. Un líder que ha demostrado que la transformación no es un proyecto, sino una forma de pensar. Hugo, mil gracias por estar acá. Bienvenido a Morning Walks. Gracias Astrid, gracias por recibirme, por invitarme a caminar. Oye, y normalmente pues los fans nos acordamos de los rockstars no se acuerdan de sus fans, pero yo mientras venía en camino para acá, me acuerdo perfecto de dónde estaba la primera vez que te marqué, hasta mi escritorio, la búsqueda, de todo me acuerdo, fue hace unos 10 años, quizás un poquito más, cuando yo estaba en Russell, y ahí ya te teníamos identificado como una de las personas clave en México para la transformación digital. En ese momento todo el mundo estábamos hablando de transformación digital, pocos sabían del tema y pocos en realidad ganaron. Y para mí BBVA, tu equipo ganó. Es evidente que la transformación digital que hizo BBVA es una de las más importantes no solo en México, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, pues feliz de estar acá y feliz de platicar de este tema de transformación que además toca diferentes aristas y en este momento es súper relevante. Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son las lecciones clave que te deja una transformación? ¿Cuáles son las 3 que te dirías, estos son los aprendizajes y este es mi legado que quisiera compartir con una audiencia? Pues mira, creo que el aprendizaje más importante es que las instituciones, por más sólidas que sean, Sí. tienen que abrazar el cambio que viene. O sea, siempre tienes que tener en tu equipo gente visionaria que diga esta tecnología, esta nueva regulación, evento que está sucediendo en el entorno va a transformar. Y en lugar de tenerle miedo o de tratar de evitarlo, tienes que pisar el acelerador. Okay. Y ponerte al frente de la manifestación. Que yo creo que mucha gente vio, mucha gente habló sobre la transformación digital,
pero los recursos seguían invertidos en la forma tradicional de hacer el negocio. Entonces, ¿a qué te refieres con esto? Te diría, yo creo que las claves de la transformación digital de BBVA en México y en general en el mundo fueron 3 cosas. La primera es que cuando tú ves un elemento disruptivo en el entorno que va a transformar profundamente tu negocio, tienes que cambiar tu propósito, tienes que replantearte incluso, oye, ¿por qué hago este negocio? ¿Qué es lo que va a hacer este negocio en el futuro? Sí. Y eso derrama en cosas tan importantes como los principios de tu cultura corporativa, genera también una inercia de decir, oye, si este es mi propósito, ¿cuáles son las 3 líneas estratégicas que me van a permitir modificar el negocio y qué KPIs les voy a poner? Sí. Entonces, esa primera capa de visión estratégica es súper importante porque si tú no tienes claro que tu propósito cambió, que tus principios, tus valores corporativos cambian, que las líneas estratégicas que tienes que seguir son diferentes y que los KPIs que estás buscando no son necesariamente directos del negocio, sino tienes que poner KPIs de transformación, Okay. que tienes que perseguir tanto como el dinero que genera el negocio, entonces no tienes como el paraguas de la transformación. Y eso es un tema súper estratégico, muy del board, muy del comité directivo del banco. Bueno, en general de cualquier corporación, ¿no? Sí. Esa es una primera capa, es tener esa visión muy clara y decir, voy a perseguir estos objetivos porque estos objetivos son los que me garantizan que me estoy transformando en lo que quiero, Okay. para cumplir este nuevo propósito. Luego, esa es la primera capa. La segunda capa tiene que ver con garantizar que los recursos los viras hacia esos nuevos objetivos. Okay. Si tú sigues invirtiendo en lo mismo, de la misma forma, no importa lo que digas en el discurso de tu propósito, de tus valores, de los nuevos objetivos estratégicos que estás persiguiendo porque quieres transformarte, tú vas a seguir haciendo el mismo negocio. Entonces, una parte importante del fracaso de muchas de las empresas que han hablado de su transformación y que no lo logran, es porque no se la creen de verdad. ¿Tú te la crees de verdad cuando el dinero lo pones a donde quieres ir, no en lo que estás haciendo? Por ejemplo, para el banco significó que en lugar de estar invirtiendo en los sistemas tradicionales para poner una pieza adicional en las sucursales, para hacer más cajeros que en lugar de que ahora que te dieran tarjetas dijimos, no, tenemos que apostarle al móvil. El móvil es una de las tecnologías que va a democratizar la interacción y necesitamos poner toda la oferta bancaria ahí. Y para eso tuvimos que, en lugar de hacer la tarjeta recortada que vuela y que cualquier cosa que te quieras imaginar, no. Tenemos que poner el dinero en hacer que la oferta del banco esté disponible en el teléfono celular para que cualquier persona pueda acceder. Y de ahí mucho del éxito que hemos tenido, ¿no? Entonces, esta segunda capa, después de que tienes claramente tu estrategia, es pon los dineros ahí. Y la tercera capa tiene que ver con la cultura organizacional. Es decir, en un entorno como este, tú no podías seguir teniendo proyectos que estuvieran manejados de una forma tradicional como en el tradicional waterfall, ¿no? O sea, un proyecto de estos que nos enseñaron en la escuela, que tienes un GAN enorme, que dices, mira esto, la fase 1, la fase 2, y total que el cliente nunca ve nada hasta dentro de 3 años, y cuando lo ve el cliente dices, no, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo estaba imaginándome al principio, ¿no? Sí.
tuvimos que cambiar y tuvimos que aprender de muchas de las empresas nuevas, de las startups, de las empresas de tecnología sobre todo, para tratar de hacernos agile. Y nosotros nos convertimos agile de verdad, o sea, es decir, de ser una corporación que estaba totalmente jerarquizada, donde las decisiones se tomaban en silos y los proyectos tardaban 2 o 3 años en realmente un proyecto importante, 2 o 3 años en andar. Realmente empezamos con pequeños equipos multidisciplinarios, autónomos, autocontenidos, que tenían una misión específica y tenían permiso de romper cosas. Romper dentro de esa misión acotada. Lo exploramos al principio y hoy yo te puedo decir que el 80% de los proyectos, del dinero, del CAPEX que se dedica al desarrollo de proyectos que tienen que ver con software, el 80% del dinero está trabajado en equipos agile. Ok. ¿Y cómo hacen para que haya como sinergia entre los equipos agile y la mentalidad tradicional de banca? ¿Cómo fue ese...? Pues el cambio fue muy duro, Sí. es muy qué bueno que me dices, pero fíjate, porque este cambio organizacional, empezó más o menos hace 10 años con una cosa que le llamábamos banca digital, que era como un experimento. Era un experimento donde tuvimos 16 equipos, 60 personas y un CAPEX. Y lo que nos pusimos fue decir, vamos a hacer cosas importantes. O sea, el CAPEX era un buen dinero. Sí. Y decidimos tener 16 misiones. Entonces dividimos 16 misiones entre ellas, algunas muy digitales como la construcción de la aplicación incluso, y otras un poco más tradicionales como un cajero que daba dólares. ¿No? Y lo importante fue que nos metimos, déjame decirte, fue muy gracioso porque la capacitación de ese equipo, la capacitación en Agile, que nadie sabía de Agile en el banco, vimos un video de Spotify. Spotify tiene 2 videos en YouTube sobre su organización Agile. Vimos los 2 videos y les dije, miren, más o menos así. Y luego hagámoslo como con las herramientas que tenemos. Y así empezaron esos 16 equipos. Y esos 16 equipos construyeron aplicaciones verticales en menos de 9 meses. Por ejemplo, Send, Plan, que ya no existen, porque todas las hemos integrado ahora en la aplicación central. Pero se construyeron 16 cosas, algunas fracasaron, algunas fueron aprendizajes que incorporamos en la aplicación. Y el cajero en dólares, por ejemplo, te voy a contar una anécdota muy graciosa de eso. La chica que llevaba el proyecto, de repente se acercó un día y me dice, oye, es que necesito como $10 millones para hacer esto. Le digo, $10 millones, no los tengo ni para los 16 equipos. Me dice, es que, le digo, ¿en qué te vas a gastar en un cajero eso? Dice, es que necesito conectarlo al sistema que ven en el Command Center para que cuando se le acaben los dólares, pues el banco reciba una señal y vaya a dotar de dólares a ese cajero. Y le dije, vamos a poner un cajero, pon una persona junto ahí, que cuando se le acabe el dinero ponga el dinero, porque lo que queremos probar primero es si la gente tiene apetito de sacar dólares en cajeros, si de eso hay demanda. Y mira, estuvimos con ese cajero poniéndolo en el aeropuerto de Monterrey, afuera junto en donde están los mostradores, en el pasillo de interno donde la gente va que pasas, ya ves que en el aeropuerto de Monterrey pasas por debajo las pistas, pasas los torniquetes y cuando llegas a las salas, en ese pasillo, de ida, de regreso, junto a las casas de cambio, yo creo que entregamos $10 en total. Entonces, imagínate que un proyecto tradicional, de una organización tradicional, con un visionario que diga, no, es que el negocio del futuro son los cajeros en dólares,
pues se tumba $10 millones en hacer algo que no tiene sentido. Ya. Entonces, esta organización nos permitía decir, oye, vamos a hacer productos mínimos viables. Okay. Y estos productos mínimos viables tienen que ver, no son fases 1 del sistema, que es lo tradicional cuando tienes un GAN. No, es algo que puedes poner en la calle, en manos del cliente y que funciona. O sea, que realmente estás dando el servicio mínimo viable que puedes comercializar. Okay. Y eso lo que sucedió con estos 16 equipos es que cuando el resto de mis compañeros del comité de dirección los llevaba yo a que vieran, a que tocaran, desde que estaban los equipos poniendo en las paredes los frameworks de trabajo, que estaban poniendo los wireframes, y desde ese momento hasta que en 6-9 meses veían y tocaban que estaba viva la cosa, entonces se les antojó viaje. Okay. Y entonces dijeron, oye, ¿por qué no empezamos a hacer más esto, con más equipos? Y 2 años después teníamos 2.500 personas involucradas en equipos Agile. Yo me acuerdo que ahora todo está muy automatizado y ahora las Demo Days, algunas son muy virtuales, los PIs ya son casi robotizados. En ese entonces juntábamos a las 2.500 personas para que fueran a decir, oye, yo necesito de todas las áreas de servicio, yo necesito de ti en este periodo porque me va a hacer falta ver a compliance. O sea, hay recursos que tú no puedes integrar en equipos ágiles. Es decir, los equipos ágiles generalmente están dotados de algún diseñador, un desarrollador web, un desarrollador de iOS, otro de Android, una persona de producto, pero no tienes abogados ni tienes gente de control interno, porque no te alcanzan los abogados y la gente de control interno para meterlas disponibles en los equipos. Entonces esas las tienes hoy a nivel programa, antes las tenías centralizadas. Okay. Y entonces tú en el PI cada 3 meses ibas a decirles, oigan, me va a hacer falta tu asesoría en este momento del tiempo. Ya. Y eso te tenías que organizar. Cada 3 meses nos sentábamos a reorganizarnos así entre 2.500 personas. Hoy eso está mucho más automatizado y no necesitas meter a la gente en un galerón a hacer eso, ¿no? Ya más o menos tenemos, y hemos crecido en equipos centrales para que cada programa tenga alguien de control interno, cada programa tenga algún abogado, ¿no? Es decir, hemos sabido descentralizar la capacidad. El miedo que tiene la gente a migrar a Agile tiene que ver con la sensación de los jefes de que ahora las personas no están con ellos, sino están disponibilizadas en los equipos que tienen una misión. Yeah. Entonces tienes que cambiar la cultura también construyendo a lo que llamamos comunidades de práctica, que es tú en lugar de ser jefe te conviertes en el responsable de una comunidad de práctica. Por ejemplo, el equipo de diseño, que eso estoy súper orgulloso, es una de las cosas que cambió también la cultura de la organización, porque pues, los diseñadores son diseñadores, no llevaban corbata, iban de jeans, en un banco súper jerárquico que estaba acostumbrado a la formalidad total. Sí. Entonces tú veías en el pasillo a alguien y dices, ese es diseñador, ¿no? Sí. Y gracias a eso, hoy la cultura es diferente. Déjame ponerte un ejemplo gracioso también. Héctor Carrera, que era el responsable de tecnología que me acompañó en todo este viaje, cuando entraba a mi oficina, se quitaba la corbata. Cuando entraba a la oficina de ingeniería, se la ponía. Así de ese tamaño era la tontería que traíamos en la cabeza. Y esta dotación de recursos a los equipos genera esa tensión de, oye, yo ya no tengo control de mi gente, y eso genera mucho miedo en los mandos medios. Los que nos enseñaron fueron los de diseño y los de tecnología también, que el de diseño dijo, mira, yo voy a hacer cada viernes una reunión para que los diseñadores, empezamos con 20 diseñadores, ahora tenemos casi 400, ¿no? Sí, enorme. Pero yo voy a traer los viernes una sesión donde voy a hablar de los principios de diseño y de las cosas que son como los rieles que tienes que guardar,
y las cosas que tienes que construir. Estas son las decisiones corporativas sobre cómo se construye la imagen. Pero los equipos estaban disponibilizados. Las personas estaban disponibilizadas en los equipos. Y el equipo de ingeniería también fue muy generoso. Eso fue súper importante. Si el equipo de ingeniería no se hubiera disponibilizado en los equipos, nada hubiera pasado, porque por una sencilla razón. El de producto puede saber mucho de tarjeta de crédito, pero no sabía que la tarjeta de crédito podía generar un SDK que pudieras hacer tap on phone. Eso no lo sabe el de producto. Lo sabe el de ingeniería, lo sabe el especialista en los gestos de iOS, el especialista en los gestos de Android. Entonces, cuando estás construyendo producto, tú ya no estás construyendo el producto tradicional, que al final atrás hay una tarjeta de crédito, una chequera, una hipoteca. Lo que estás construyendo es una experiencia. Y los que saben construir la experiencia son los ingenieros que saben los gestos que la tecnología te puede ayudar, y los diseñadores que te ayudan desde la experiencia del consumidor, porque estás atendiendo una necesidad de una persona específica, hasta el chico que está haciendo la UI, ¿no? Entonces, mucho miedo, mucho temor en una organización jerárquica, sí, pero lo que convenció a todos fue que los entregables eran rápidos y que estábamos entregando cosas importantes. O sea, que no era, voy a hacer un proyecto allá de algo ahí que no tiene importancia y que dices, mira, está muy bonito, pero eso no sirve para nada. Sino que habíamos puesto el dinero en cosas importantes que estaban muy pronto, que tenían una muy buena aproximación de experiencia del cliente y que puso en evidencia que ese camino a donde queríamos ir sí se podía hacer y era algo tangible. Entonces, siempre mi recomendación a las personas que están tratando de hacer una transformación es: ve tu visión, pon los recursos, no seas tibio, no lo hagas en algo que no sirve, ponlo en algo que es muy importante y que sea visible y que esté pronto. Y si fallas, como el cajero, falla pronto, porque que eso es ya en el mundo de tecnología es ya súper reconocido, pero eso de fallar pronto te ayuda a aprender y te ayuda a seguir, a decir, oye, esto, y a borrar y seguir hacia adelante. Oye, y si tú fueras a hacer mi GPT para talento en temas de transformación, de todo lo que has aprendido en estos últimos 10, 15 años, ¿cuáles son los mejores perfiles para empujar una transformación? O sea, por ejemplo, ahorita que viene la transformación de AI, más bien ya la estamos viviendo. ¿Qué tipo de perfil? Pero nadie sabe o sea, empezamos a ver perfiles de data, etcétera. ¿Qué tipo de perfiles, qué características tienen estas personas que pueden lograr una transformación, aunque sepan temas incipientes? O sea, para mí no tienes que ser el experto, todavía nadie lo es, en este mercado por lo menos. Entonces, si tú fueras mi GPT y te pregunto, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué busco? Yo creo que vamos a hablar no de especialidades y de conocimientos, sino de soft skills, ¿no? Necesitas gente colaborativa. O sea, un evento muy importante es que, sobre todo en la banca, yo creo que en muchas empresas, siempre existe esa persona que quiere liderar todo y quiere tener a su mando esta persona, estos líderes que son tajantes. Esos no sirven en este mundo. En este mundo lo que sirve es el líder que acompaña y que escucha. O sea, yo un líder lo defino como una persona que tiene una visión y te invita a cruzar un puente. Porque sabe que del otro lado la vida es mejor. Y te invita, te convence, empiezas a cruzar el puente con él y de repente te caes, se regresa, te tiende la mano y te ayuda a levantarte para acompañarte en los primeros pasos para que llegues al final del puente. Ese es el tipo de liderazgo que se necesita hoy. En este mundo, ¿por qué? Porque si no haya, como nadie sabe, si no hay acompañamiento, no hay aprendizaje colectivo. Es decir, podemos decir, oye, tenemos una visión de cómo va a ser la inteligencia artificial
en el futuro. Sí, pero si tú no eres el líder que acompaña y escucha a tu equipo, no sabes virar en el tiempo, porque ese lugar a donde querías llegar no existe, seguramente es otro por allá. Déjame decirte, por ejemplo, lo que me pasó en la transformación digital de los últimos 10 años. Yo creía que podía ser un banco de pequeñas aplicaciones. O sea, que si tú querías mandar dinero, entras en una aplicación para mandar dinero. Que si tú querías usar la tarjeta, entras en una aplicación para usar la tarjeta, un wallet. Que si tú querías hacer un plan de ahorro, entrabas en una aplicación para entrar a una... Y la analogía que yo les vertía, que estas fueron las primeras misiones que les puse a los chicos en el Agile. Mi visión es, mira, yo veo la suite de Google. Yo soy usuario de la suite de Google. Y cuando quiero entrar al mail, entro al mail y no quiero ver el calendario. Y cuando quiero entrar al calendario, no quiero entrar a la hoja de cálculo. Sí. Entonces, cuando las misiones son específicas, y por eso el éxito de las fintech y el éxito de muchas startups tiene que ver con que hacen una cosa y la hacen muy bien. Entonces yo decía, vamos a copiar ese estilo de hacer y vamos a hacer muy bien algunas cosas para que la gente nos prefiera por hacer muy bien algunas cosas, y competimos así contra las fintech y contra las startups que están saliendo alrededor del sistema. En el acompañamiento de la gente, de repente empecé a ver que teníamos muchos registros en unas y muy pocos en otras. Okay. Y entonces que yo no podía invitar a los que estaban en donde estaban todos, a decirle, oye, prueba esta otra cosa, porque tenía que volver a afiliarlo. Okay. Ya no tenía, incluso inventamos, había un equipo que se dedicaba a una cosa que se llamaba el BBVA Connect, que te permitía bajar la otra aplicación y ya no tenías que registrarte, simplemente, como ya estabas dado de alta en alguna, al bajarte la otra ya estabas con las mismas claves. Okay. Pero tenía que hacer que te bajaras la aplicación, esa otra aplicación. Entonces en el acompañamiento el equipo me fue convenciendo, oye, vamos a consolidar todos en la grande. Okay. Vamos a hacer que todo se meta en la grande. Entonces ese camino, esa visión que yo tenía de decir del otro lado esto es mejor, terminó siendo en otro lado. Terminamos yendo a otra isla en un puente que viró para el otro lado. Yeah. Por el acompañamiento, por la escucha. Y ese es el tipo de liderazgo, ese es el tipo de persona que necesitas en este tipo de transformaciones, porque nadie tiene claridad de cómo va a ser la AI. Yo te puedo decir, la AI puede ser desde que te atienda el asistente virtual del banco, que nosotros llamamos Blue, y te guíe por todo y te resuelva y te puedas conversar con él o textear con él para que te resuelva. O puede ser que la carrera la gane Alexa o Siri o cualquiera de estos robots conversacionales, y que en realidad ellos invoquen a través de APIs a Blue. Que no será Blue el que hable contigo, sino simplemente invocará rutinas que Blue sabe cómo resolver y estarán en voz de Alexa o de Siri o del asistente que quieras. Esa carrera de los asistentes virtuales, hoy nadie sabe quién la va a ganar. Claro. Nadie sabe quién la va a ganar. O sea, seguramente que hay muchas apuestas y nosotros estaremos buscando que Blue nos atienda más cosas, pero tienes que ir paso a paso con tu equipo de una forma colaborativa con los otros equipos de las otras unidades para ir construyendo el futuro. A ver, y si te estoy entendiendo bien, si yo fuera a una empresa mediana, por ejemplo, y quiero empezar con temas de AI, entonces tú dirías, la apuesta sería traerte este tipo de personas que tienen este tipo de liderazgo, pero ese tipo de liderazgo es el resultado de años de experiencia. No me estoy imaginando a alguien, o sea, relativamente... Yo creo que hay gente joven que tiene esta característica. Yo creo que la puedes buscar simplemente en cómo se relaciona y cómo desea el éxito de algo. O sea, yo creo que tú puedes ver en personas el germen de esto y luego cultivarlo organizacionalmente, porque si la organización no cultiva y no premia esos comportamientos,
terminas en una organización jerárquica tradicional, no importa que te traigas. O sea, las personas absorbemos la cultura organizacional. O sea, no importa qué traigas tú dentro, si la cultura organizacional es una cultura de lucha, de pleito, de feudo, de jerárquica, tú te metes ahí, tratas de ser colaborativo y pues eres un marciano. Terminas haciendo lo que la gente hace, ¿no? Para ganar terreno. Entonces yo creo que no es, sí deberías de tener gente con experiencia que sepa liderar equipos de esta naturaleza, pero lo que necesitas es que las personas, no importa, tú vas a tener que contratar diseñadores, científicos de datos, ingenieros de datos, gente de producto, del producto core, del servicio que estás haciendo. O sea, vas a tener que contratar muchos perfiles, pero lo que tienes que buscar en cada uno de esos perfiles que llenan la misión que les vas a dar, tienen que tener este gen de generosidad, de colaboración, de equipo, de acompañamiento, eso lo tienes que buscar desde las personas que están saliendo de la universidad hasta los líderes que estás contratando. Ya. ¿Y priorizarías algún hard skill en los líderes? No, yo creo que yo creo que cualquiera, o sea, la historia de los negocios te dice eso. Nuestro director general, Lalo Osuna, es ingeniero, creo que químico, ¿no? O mecánico, ingeniero mecánico. Y el anterior, uno de los anteriores era ingeniero químico. O sea que al final, yo creo que donde tenemos que buscar los hard skills es en que el equipo que estás organizando tenga los hard skills correctos para que la misión que les estás dando funcione. O sea, tú no puedes hacer, voy a regresarme a hace 10 años, tú no podías hacer aplicación móvil si no tenías dentro del equipo alguien que supiera codificar en iOS. Aunque lo podías tercerizar. Sí. Pero lo recomendable es que no, es que lo tengas tú, porque ese es parte del core business que quieres hacer. Entonces, yo creo que los hard skills están más en el equipo que en el líder. Oye, siempre alguien que sepa más o que se ha metido en este mundo de inteligencia artificial pronto, o sea, de hace unos 4 años para acá, pues te convendrá más porque sabrá un poco más el estatus actual. Sí. Pero esto va a cambiar rapidísimo, a velocidades que ni nos imaginamos. O sea, poco que ver con la parte de transformación digital, que fue bastante rápida. Esto va avanzando muy rápido. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son las diferencias que ves entre la transformación digital y esta transformación, además de la velocidad? Yo creo que la transformación digital tenía que ver con la construcción de un canal donde tú tuvieras tú pudieras acompañar a la persona en su bolsillo, ¿no? Ese es como el hito grande, yo voy caminando y pues llevo el banco en la mano. Okay. Y entonces la transformación digital significaba que yo tenía el banco, me estaba acompañando aquí. La que tiene que ver con inteligencia artificial, esta nueva etapa va a estar más caracterizada por la capacidad de hiperpersonalizar la atención. Okay. Esa es una diferencia, porque no significa que Blue, en nuestro caso, nuestro asistente virtual, vaya a ser un canal de atención. Ayer o antier me preguntaban, oye, ¿tú crees que la gente va a adoptar la conversación con Blue como adoptó el móvil? Le digo, no tiene nada que ver, porque al móvil sí te tuve que decir, oye, bájate la aplicación. Sí. Bájate la aplicación y aquí va a ser mejor. Blue no te vas a dar ni cuenta. Exacto. Porque no tienes que bajar un canal, simplemente lo vas a tener en distintas aproximaciones, incluso cuando vas a la sucursal. Porque Blue va a estar detrás de muchas cosas. Por ejemplo, hoy acabamos de lanzar hace poquito la eliminación del IVR. Tú sabes que el IVR es una tecnología horrible del siglo pasado, que todas las empresas tienen y que marca 1, marca 2, marca 3, te metes en un árbol de decisiones donde tú le estás delegando a la persona la responsabilidad de decidir bien, luego llega hasta abajo y resulta que no, que tiene que volver a empezar. Y entre eso, los sistemas de seguridad que en la banca son además
muy terribles, pues terminaba por ser... Entonces hemos decidido eliminarlo y hoy lo que haces es, le decimos a las personas, oye, entra por la aplicación para que llegues autenticado, para que no te tenga que preguntar quién eres. Entra por la aplicación y desde ahí llámame. Sí. Entonces entras autenticado y luego lo que sigue es una voz que te dice, oye Hugo, porque ya sabes quién es, oye Hugo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y te lleva al último nodo de lo que era el IBR antiguo con la persona que te va a atender. Oye, esto es la inteligencia artificial. No, es el principio. Simplemente estoy entendiendo qué quieres y llevándote. La gente no va a tener, no tengo que enrolar a nadie para que pase eso. Cuando hable por teléfono va a enfrentar a Blue. Oye, Blue, estamos haciendo el entrenamiento y los códigos para que sea súper empático, para que no se enganche con alguien que está enojado y le diga, sí, le voy a atender de la mejor manera y lo voy a llevar al lugar. Sí. Y ese es el principio de un desencadenamiento de cosas que en el futuro van a pasar, que es que va a ir aprendiendo cómo resolver los temas. ¿A base de qué? De escuchar cómo se resuelven. Porque todo lo que se graba de la forma en la que se solucionen se pasa de texto a código y el código Blue va a empezar a aprender cómo se resuelven las cosas. Entonces en algún momento Blue va, en lugar de mandarte al nodo de la persona que está atendiendo, va a decir, esto se resuelve así y te lo resolverá. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es la gran diferencia entre la transformación digital y esta etapa de inteligencia artificial es que teníamos que llevar a la gente a eso y convencerla. Esto va a ser como intramuscular. No te vas a dar cuenta que estás siendo atendido de una forma diferente a través de una tecnología diferente. Tengo un chorro de preguntas de Blue y quiero ver cuál es la más importante. No sé, a ver, primero empezar por cómo van a medir el impacto de Blue al negocio, cómo se traduce, es en la data que te va a dar, en cómo se va a ver reflejado ese retorno de inversión, en qué se va a ver. En muchos aspectos, fíjate que yo creo que no quiero empezar a hablar de eficiencia, que sí la hay, hay mucha eficiencia. Quisiera empezar a hablar del efecto de la hiperpersonalización. Okay. La hiperpersonalización es un elemento que lo que va a generar es preferencia del consumidor. Okay. Si tú me preguntas hoy, oye, ¿cuál es el retorno de la transformación digital y de haber construido el móvil? Pues lo puedo medir de muchas maneras, pero sobre todo la preferencia del consumidor. Sí. O sea, nuestro NPS, el NPS de BBVA por sus servicios móviles es de 85%. Altísimo. Okay. Es altísimo. Es una cosa que... En general el banco tiene 70 puntos de NPS. Que también es alto. Que también es alto, sí. Que también es muy alto. Y además es por la herencia del móvil, porque los canales jalan hacia arriba. Okay. Los productos jalan hacia abajo y los canales jalan hacia arriba. Porque las sucursales también son muy buenas y el tema de los cajeros también. Entonces, yo creo que la primera parte es preferencia y la preferencia genera mucho negocio. Luego hubo otra cosa que sucedió que también es muy potente, que tiene que ver con ventas y eficiencias. Una de las cosas que pasaron es que al disponibilizar toda la oferta en el teléfono móvil, resultó que la gente empezó a tomar crédito al consumo en el móvil, a un clic de distancia. Las tarjetas de crédito, el 50% de las tarjetas de crédito las vendemos así. Okay. El 67% de las ventas de consumo las vendemos así. Ya no hay vendedores. Entonces, dices, oye, tengo una arista de eficiencia porque se me genera un hueco de productividad. Si las personas en las sucursales no están vendiendo créditos al consumo y tarjetas de crédito, ¿qué hago? Las quito. Esa es lo primero que le viene a la gente, ¿no? En la cabeza, no, nosotros no estamos quitando gente. Lo que estamos haciendo es haciendo un reskilling para que empiecen a vender productos más sofisticados. Okay. Yo siempre he dicho, hay productos que se venden y productos que se compran. Si tú quieres irte de viaje, pues eso, una tarjeta de crédito me viene bien. Si quieres amueblar tu casa, es un crédito al consumo. Si quieres una casa, un crédito hipotecario, entonces los compras. Tú los buscas porque tienes una necesidad. Sí.
Pero nunca, nunca, nunca amaneces un día y dices, híjole, ¿cómo se me antoja un seguro de vida? Ok. ¿No? Sí. Ni qué ganas de ahorrar tengo. Ok. Esas cosas necesitas alguien que te asesore. Ya. Oye, Blue aprenderá a hacer eso, sí, seguro. Pero hoy estamos todavía lejos y entonces lo que estamos haciendo es reskilling de nuestra fuerza de ventas para que sepan asesorar para seguros. Ok. Para que sepan asesorar para planes de ahorro, para que sepan asesorar para productos un poco más complejos como las hipotecas. Entonces, lo que te quiero decir es la eficiencia no necesariamente se convierte en eliminar recursos, sino en que tus recursos pueden hacer otras cosas. Hoy, todo el exceso de beneficios que tiene el banco se han construido en los últimos 10 años y se han construido porque el móvil nos permitió vender lo que ya vendíamos y la gente se dedica a otra cosa. Entonces la productividad total del banco ha crecido porque tiene un canal que vende solo. Ya. Ahora, si me pongo a ver hago una analogía de eso que pasó en la etapa de transformación digital y decir, oye, ¿cuál va a ser, que fue tu pregunta, cómo mido Blue? Primero, tú piensas que nosotros gastamos, no sé, como 1,000 millones de pesos en contact centers. En contact centers de servicio, no de cobranza, solo de servicio. El 40% de ese gasto es un ejercicio que llamamos retargeting. Retargeting es, tú entraste en la aplicación, estuviste viendo el crédito al consumo, no te convenciste, no le entendiste, te frustraste, te saliste, abandonaste o se cayó la aplicación. Y yo me doy cuenta. Me doy cuenta porque tengo tagueado todo el servicio del móvil. Me doy cuenta en qué momento te caíste. Entonces mando una señal al contact center y le digo, háblenle. ¿No? Háblenle a Astrid porque pues, algo le pasó. Sí. Entonces te hablan y cuando te hablan te dicen, oye, ¿tuviste intención de tener un crédito al consumo? ¿Cómo te ayudo? Y el 30% de las veces terminas cerrando la venta. Entonces parte de las ventas digitales tiene que ver con este ejercicio de retargeting. Ese ejercicio de retargeting es un ejercicio que puede hacer Blue. Y Blue puede hacer de forma muy sencilla, porque lo único que está haciendo el ejecutivo es acompañarte a seguir un proceso que está muy bien diseñado en el móvil. Entonces te dice, hazle así, haz esto, haz lo otro, si no entendiste es esto, es otro. Y con ciertos protocolos de venta, pues puede ser incluso a veces hasta más empático que una persona, ¿no? Entonces tú piensas que ahí hay una beta de eficiencias enorme. Sí. Por eso te decía, este tema de Blue, siendo quien contesta el teléfono de BBVA para servicio a clientes, pues empezará haciendo solamente direccionando, pero terminará resolviendo. Entonces, eficiencias hay un montón. Ahora, responsabilidad empresarial, siempre que es algo que oye, esas eficiencias las tengo que convertir en productividad. No lo veas del lado del corte de las personas, sino velo del lado del reskilling. Sí. Ahora, ¿qué estas personas tienen que hacer? Esa es una de las grandes, creo que los empresarios en general y las personas que trabajamos en organizaciones debemos tener esa responsabilidad de decir, oye, la tecnología es un elemento disruptivo que siempre va del lado de la eficiencia. Y tenemos que ver cómo preveemos el impacto que va a tener y cómo vamos redireccionando los esfuerzos de la gente para que construyan valor para los accionistas. Y ese es un elemento como de responsabilidad social que creo que es muy importante permear en todo México, ¿no? En el mundo, te diría yo, en general. Qué emocionante todo lo que se viene. Muchísimos retos. Otra pregunta alrededor de Blue. ¿Cómo decidieron la apuesta a esto en específico? ¿Estamos viendo la punta del iceberg o es más bien la estrategia general? O sea, porque me imagino esto se tomó a nivel board, ¿qué es lo que iban a decidir? O ya tú me platicarás. Pero de entre todas las cosas que pudieron hacer, ¿por qué fue como el canal de Blue
versus otros? Y esto es de cara al cliente. Internamente en BBVA también se están haciendo cosas. Sí, mucho. Yo diría que la apuesta a la inteligencia artificial ya teníamos de hace tiempo, llevamos trabajando en temas de algoritmos y de datos llevamos mucho tiempo, pero somos una empresa que desde la transformación digital decidimos ser una empresa data driven, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo en el tema de datos. Y en inteligencia artificial, con los robots antiguos, ya teníamos experimentos, ya habíamos hecho los primeros modelos de Blue, tenían que ver con estos aprendizajes que eran entrenados, y luego le empezamos a meter un poco de machine learning, pero nada que ver con el lenguaje generativo. Entonces, cuando íbamos a cierto ritmo, íbamos a un ritmo más o menos con cierta velocidad, ¿no? Pero cuando vimos la capacidad del lenguaje generativo, que fue hace como 2 años, y cuando salió justo el ChatGPT, dijimos, esto es un game changer, es algo que va a transformar la experiencia del cliente, y nosotros, nuestra vocación es ser los mejores en la experiencia del cliente. Y nuestro propósito lo hemos refundado. Ahora nuestro propósito, que te hablaba de eso, nuestro propósito ahora es acompañar tu voluntad de llegar más lejos. Y eso lo vamos a hacer a través de esta tecnología y muchas otras cosas, pero esta tecnología va a transformar profundamente la experiencia del cliente. Entonces decidimos pisar el acelerador, replantear nuestros KPIs, virar el presupuesto hacia acá, que es un montón, es decir, todo el presupuesto está virando a una velocidad muy grande hacia la inteligencia artificial en todos los aspectos. Y nos estamos organizando, dotando de ingenieros de datos y de científicos de datos que están empezando a aprender cómo domar esta tecnología. Hicimos un acuerdo con OpenAI tenemos como 2.500 licencias en México de ChatGPT, y tenemos en el mundo 100.000 de Gemini. Todos los empleados tenemos Gemini, ya empezamos a hacer nuestras cosas con asesorados. Entonces, yo te diría, hay 5 cosas que tenemos muy claras, que estas son nuestras nuevas apuestas, nuestras nuevas prioridades, así como las primeras que tuvimos en la transformación digital. Una tiene que ver con la hiperpersonalización. O sea, vamos a invertir muchísimo en que Blue sepa exactamente, que pueda en el futuro conversar con Astrid y que sepa qué necesita y cuáles son sus comportamientos para que le ayude todo el tiempo. Que eso es algo impensable en el mundo físico. O sea, tú piensas que tenemos 32 millones de clientes y solo 1.700 sucursales. Entonces, no hay forma de que atiendas personalmente si tienes 2.000, 3.000 clientes por sucursal, pues no hay forma de que conozcas a todas, ¿no? Piensa que un ejecutivo patrimonial atiende a 200 clientes y sí los conoce, pero más allá de eso, siempre ponemos más ejecutivos porque no te da la vida para conocerlo. Sí. Blue va a poder conocer a cada persona. Entonces, la apuesta de personalización, esa es una. La segunda apuesta tiene que ver con con el tema de las eficiencias por codificación. Es decir, internamente estamos empezando a hacer que la inteligencia artificial generativa codifique, porque ya nos estamos encontrando con escasez de recursos, de tecnología que sepa para hacer código. Y tenemos que hacer mucho código, cada vez más. Entonces, la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar a codificar. Y vamos a convertir a nuestros ingenieros en supervisores de la codificación, porque al final no puedes delegar esto, todavía no estamos en un momento donde puedas delegar rutinas importantes en el banco, ¿no? Ese es un segundo tema. El tercer tema tiene que ver con la automatización de procesos internos y algo que le están empezando a llamar agentificación. La agentificación es, lo quiero poner en un entorno sencillo. Yo sé que Astrid paga su tarjeta de crédito
cierto día del mes. Entonces, hay una gente que va, a lo mejor el día que entras en la aplicación, va a salir Blue y te dice, oye Astrid, hoy pagas tu tarjeta de crédito, ¿quieres pagarla? Tú le vas a decir, sí, pum, ya se pagó. Okay. Hay otro día muy cercano a ese, donde Astrid vende fondos. Okay. Y entonces hay otro agente que se dedica a ver eso. Y entonces te dirá Blue, oye, ¿quieres vender fondo hoy? Y tú le dirás, sí, ahí venderá fondo. Más o menos por la misma cantidad. Y luego, sobre esa capa de agentes que están específicamente en una misión particular, tú puedes poner un agente arriba que diga, es que Astrid vende fondos porque quiere pagar su tarjeta. Y entonces concatena, y en lugar de hacerte 2 operaciones, te dice, oye Astrid, ¿quieres pagar tu tarjeta y vendo fondo tanto? Dice, sí, y es para ti una sola interacción. Entonces, esa agentificación y la automatización de esos procesos es una tercera cosa que es indispensable, que está en las líneas estratégicas, que produce también un montón de mejores interacciones con el cliente. La cuarta tiene que ver con los procesos de riesgos, sobre todo los procesos de riesgos mayoristas, porque los procesos de riesgos minoristas son muy paramétricos. Hace mucho tiempo que usamos algoritmos y machine learning, y como no necesitamos interacción con el cliente en esa parte, la parte generativa no nos ayuda mucho, pero sí es cierto que seguiremos invirtiendo en los temas de riesgos minoristas. Pero en los riesgos mayoristas hay una cosa que es fundamental, es los procesos de otorgamiento de riesgos de créditos mayoristas son procesos muy largos, porque van y vienen papeles, y luego alguien tiene que capturar los datos en un sistema. Sí. Y empezamos a digitalizar todo el proceso. Va a ser más fácil que los elementos que sirven para generar el score sean mucho más rápidos. Okay. Y eso es un elemento, o sea, una cuarta línea que tenemos que explotar, y que tenemos certeza de que ahí hay una ventaja competitiva, porque vamos a ser mucho más rápidos en el otorgamiento de crédito mayorista. Y te diría que más o menos por ahí serán las líneas de acción que son procesos internos. Hay cosas de interacción con el cliente, pero hay un montón de cosas internas que tenemos que resolver, ¿no? O sea, que hay beneficios en términos de eficiencia, en el sentido de escalar nuestra capacidad de hacer más cosas. Ya, súper. Híjole, me dejas pensando en 1000 cosas. Qué emocionante lo que estás haciendo, y sobre todo pensando, o sea, y el tiempo ya lo tengo encima, entonces estoy escogiendo como la última pregunta que te quiero poner así. Imaginémonos que nos están escuchando los Hugos Nájeras de hace 10 años, que este episodio va a ser como el episodio de Spotify en YouTube, y que van a decir, vamos a hacer eso que está diciendo Hugo, pero ya vamos tardísimo, y además BBVA tiene unos presupuestos enormes, ¿cómo le vamos a hacer? 2 cosas con las que les dirías, sí, quizás ya van tarde, pero ¿en qué deben empezar? Y ¿cómo motivarías a que esto empezara a jalar? Yo diría que yo replicaría, porque estamos haciendo lo mismo que hicimos hace 10 años. Primero, replantéate o plantéate correctamente, si estás empezando a hacer algo nuevo, cuál es ese propósito, por qué estás haciendo. Establece con eso cuáles son las prioridades estratégicas que tienes, y ponles KPIs muy duros, muy sencillos, muy gordos, para que no... Luego ya llegarás a los OCRs eventualmente, pero KPIs muy gordos, muy transformacionales, más que de negocio, muy transformacionales si estás transformando, y muy de volumetrías si estás empezando. O sea, muy de volumen, de generar, de que te ayude eso a generar volumen de interacción con los clientes. Sí. Segundo, pon los recursos en eso. No le tengas miedo a poner los recursos en eso. En este caso, el tema es: pon los recursos en inteligencia artificial. No lo delegues en un proveedor tercero, porque nadie sabe. O sea, ahorita te venden
1000 cosas y nadie sabe, todo esto está muy temprano. Ponle recursos y experiméntalo. Y tercero, organízate para que tengas las capacidades correctas ajustadas a eso. Y yo te diría, ¿en qué te tienes que enfocar? En que la inteligencia artificial generativa sobre todo es conversacional. Lo que está más desarrollado ahorita es conversacional. Entonces ponle mucho ojo a las interacciones con el cliente. Hay un montón de cosas que hacer, los guardarrieles, si decides que con eso aprenda la inteligencia y alimente el internet, o si no, o si estás decidiendo, oye, este aprendizaje que tienes aquí se queda aquí y tú sí puedes tomar cosas de internet o hasta dónde puedes o no. O sea, todos los guardarrieles hay que trabajarlos mucho para construir una adecuada experiencia conversacional con tus clientes. Hay cosas que son confidenciales, hay cosas que no son confidenciales, entonces tienes que ir tomando decisiones ahí. Segundo, hay un montón de temas que tienen que ver con eficiencias internas, si estás transformando, y que a los nuevos emprendedores les va a salir más barato. Esto es como, antes para hacer un banco tenías que comprar tenías que tener un command center. Hoy pues usar la tecnología te sale más barato, a destajo es variable porque puedes hacer en la nube. Lo mismo es, oye, la inteligencia artificial te va a evitar que tengas ingentes cantidades de personas en el contact center, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, en vez de ser una barrera, decir, oye, BBVA tiene muchos recursos, no, es que yo no voy a necesitar todos los recursos que... Fíjate, el dilema con nosotros es, tengo muchos recursos, sí, ahora que sea más eficiente, ¿qué voy a hacer con esos recursos? Entonces, ellos no tienen ese dilema, tienen el dilema de yo puedo hacer eficiente. Entonces, experiencia del cliente, procesos internos, y que gestiona en general todo lo demás. Y en nuestro caso, por ejemplo, la quinta línea que se me había olvidado decirte, que creo que viene muy bien al caso, es la inteligencia artificial generativa nos va a permitir hacer de nuestros ejecutivos superbanqueros. Porque ya no va a haber de no me la sé. Hemos constituido un compendio de información y de conocimiento que hace que las personas sepan exactamente todo en el momento porque pueden acceder a esa información en lugar de estar preguntando qué pasa. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo creo que tú no has hecho nunca un cheque de caja. Sé lo que es, pero nunca lo he hecho. Fíjate, pero nunca lo has hecho. Hay personas que todavía hacen cheques de caja y es una operativa que tenemos que hacer los bancos. Cuando tú llegas a la sucursal con el cajero y le preguntas al de la ventanilla, oye, ¿qué hace un cheque de caja? Pues nunca ha hecho un cheque de caja. Le pregunta a su compañero, oye, ¿y cómo se hace un cheque de caja? Tampoco sabe. Le pregunta al director de oficina, híjole, la última vez que hice uno fue hace no sé cuánto, déjame ver. Ahora, a un clic de distancia, van a poder saber exactamente la rutina que tienen que hacer. Porque ya no tienes que esperar ni a llamarle a un contact center interno ni nada. Entonces, esta tercera pieza es muy importante porque si te decía, oye, preocúpate que se preocupen por la experiencia del cliente, que se preocupen por nacer eficientes o transformar y hacer eficiencias. Y tercero es esta pieza, es tus recursos internos, tus ejecutivos ahora pueden ser súper ejecutivos. O sea, pueden ser personas que estén asesoradas en cosas que no sabían, que no aprendieron bien, hay muchas cosas ahí que se pueden hacer. Ya, súper. Pero sobre todo, abracen la tecnología. O sea, creo que el aprendizaje, si empezamos la conversación, mi aprendizaje más grande a lo largo de todos estos años es cuando viene un elemento disruptivo, abrázalo, entiéndelo, pise el acelerador y ponte al frente de la manifestación. Pues súper. Muchísimas gracias por compartir esto, por lo que se implica en tu agenda, el tiempo que le dedicaste, la apertura y sobre todo que genuinamente vean tus respuestas que le echas mucha, o sea, como lo aterrizas para que sea útil y eso siempre se agradece muchísimo porque... No, yo encantado de que me hayas invitado a esta charla, a esta caminata.
porque me parece que una de las cosas que nos hace mejores a todos, competitivamente incluso, es compartir y colaborar en muchas cosas. Y yo creo que hay mucho que hacer en este país en particular. Tenemos la oportunidad de hacer en muchos casos que le llaman el leapfrog, ¿no? Es decir, no pases por todo el proceso, sino ya móntate en la última versión y de ahí para adelante, ¿no? Y creo que si no compartimos conocimientos, si no compartimos experiencias, es difícil que contribuyamos con nuestro granito de arena en hacer que este país vaya mejor. Súper, pues mil gracias, y yo me considero muy afortunada de haber visto tu carrera y, o sea, uno solamente puede como obviamente conectar los puntos viendo el pasado. En ese momento sí sabía que eras un referente en transformación, lo que nunca anticipé y que ahorita es muy obvio, es como quien es capaz de liderar una transformación tiene que estar a la cabeza de un negocio, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades por el reto que tienes ahorita. Muchas como gracias. director general de la banca minorista de BBVA, y pues nada, muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya parecido una masterclass de transformación. Por lo menos para mí sí lo es. Hay muchísimos aprendizajes. Me quedo, por supuesto, con abrazar el cambio y buscar a la gente en el equipo que tenga visión para pisar el acelerador. Es muy interesante la forma que lo dijo sobre dónde ponen los recursos es hacia dónde pues, se va a mover el barco en realidad. Y por supuesto KPIs alineados a esa transformación que se busca. Otro tema interesante, la priorización de soft skills, colaboración y escucha de equipos y el permiso claro de la organización para romper cosas me pareció fundamental y como ingrediente clave para las transformaciones, no tanto enfocarse en un hard skill, sino en este liderazgo que mueve industrias y mueve organizaciones. Muy interesante también ver a la IA como una oportunidad de hiperpersonalización y no solo como la mejora de procesos. Creo que eso es bastante interesante y todas las empresas que atienden directamente a consumidores deberían estar pensando en esto. ¿Qué más les puedo compartir? Pues datos curiosos del episodio que creo que reflejan la personalidad de Hugo. Antes de aceptarme la invitación, Hugo me pidió material del podcast para tomar una decisión y obviamente los días de espera fueron larguísimos para mí, pero al final pues muy buenos resultados. Y nada, otro dato del el espacio y la comodidad que me dio para preguntarle todo lo que quería, creo que impactó en el resultado de este episodio y es justo lo que él hablaba sobre darle ese espacio al equipo, lo reflejó súper bien. Y otro tema, al final fuimos ese día a un parque, había llovido muchísimo, había lodo por todos lados y eso no lo detuvo. Su compromiso con compartir fue íntegro, la verdad. Espero que les haya gustado tanto como a mí y recuerden que necesito señales de humo para seguir haciendo esto. Compártanlo, suscríbanse y denle 5 estrellas. Próximo episodio, camino con Fernando Horta, el fundador y CEO de Podemos Progresar y el emprendedor que me hizo la pregunta sobre transformación y talento y responsable en gran medida de este y otros episodios. Un abrazo.